Hola, mi reina. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final porque voy a revelarte el secreto mejor guardado de los hombres maduros. Ese que ellos jamás te van a decir con palabras, pero que su cuerpo, su mirada y sus silencios te repiten todos los días. Y no tiene nada que ver con lo que imaginas. No se trata de acrobacias en la cama, ni de lencería imposible, ni de cumplir fantasías ajenas. Lo que ellos realmente necesitan es algo mucho más profundo, más visceral, más humano. Y cuando entiendas esto, mi amor, vas a tener en tus manos el poder absoluto para transformar no solo tu vida íntima, sino también tu relación entera. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo por mí y por ti. Si este contenido resuena contigo, si sientes que por fin alguien te está hablando con la verdad, con el corazón y sin filtros, suscríbete a este canal, dale a la campanita y deja un comentario contándome cuál es tu mayor duda sobre los hombres maduros. Yo leo cada mensaje, mi reina, y te prometo que voy a responderte porque aquí, en este espacio, hablamos de lo que nadie se atreve a decir. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar va a remover muchas de las creencias que tienes sobre los hombres, sobre el deseo, sobre lo que significa realmente la conexión íntima después de los 40. Mira, llevo más de 3 décadas acompañando a parejas en mi consulta y si hay algo que he aprendido es que los hombres maduros, los de más de 45, 50 o 60 años, tienen un universo emocional y sexual completamente diferente al de los hombres jóvenes, pero la mayoría de las mujeres sigue tratándolos como si fueran esos chicos de 20 ansiosos por demostrar su potencia. Y ahí, mi amor, empieza el error fatal que apaga la pasión y destruye la conexión más profunda que podrías tener. Porque un hombre maduro ya no está buscando cantidad, está buscando calidad. Ya no quiere impresionarte con resistencia, sino con presencia. No le interesa la performance, le interesa la experiencia. Y aquí está el primer gran secreto que nadie te cuenta. Para un hombre maduro, la intimidad no empieza en la cama. Empieza horas antes. Empieza cuando llega a casa y tú lo miras con atención genuina. Empieza cuando lo escuchas sin interrumpirlo, cuando notas su cansancio y reconoces su esfuerzo sin que él tenga que pedirlo. Los hombres maduros, aunque no lo digan, están hambrientos de validación emocional. Y sé lo que estás pensando, pero Nilda, yo también necesito validación. Yo también quiero que me vean, que me escuchen y tienes toda la razón. Pero hay algo que debes entender sobre la psicología masculina que va a cambiarlo todo. Los hombres, sobre todo los de esta generación, fueron criados en una cultura que les prohibió sentir. Se les enseñó que llorar era debilidad, que pedir ayuda era fracaso, que mostrar miedo era vergüenza. Y llegan a la madurez cargando una mochila emocional pesadísima, sin saber cómo abrirla. Y aquí es donde entras tú, mi reina. Cuando un hombre maduro se encuentra con una mujer capaz de sostener su vulnerabilidad sin juicio, sin burlas, sin usar esa información como arma, ese hombre se entrega a un nivel que ni él mismo entiende. No es poesía, es química. Cuando él se siente seguro contigo, su cerebro libera oxitocina, la hormona del apego, y esa sustancia crea un vínculo más poderoso que cualquier atracción física. Pero sostener su vulnerabilidad no significa volverte su madre. Nada mata más el deseo que la dinámica madre-hijo. Él no necesita que lo protejas ni que lo rescates. Necesita una cómplice. Una mujer que pueda verlo en su totalidad, con sus miedos, sus fortalezas, sus heridas y su deseo. Y que elija quedarse no desde la lástima, sino desde la admiración. Porque detrás de cada hombre maduro hay una historia, un cúmulo de experiencias, de victorias y fracasos que lo han moldeado. Y cuando tú eres capaz de ver eso, de reconocer su complejidad sin querer cambiarlo, él se abre como nunca antes. Y te voy a decir algo que muy pocas mujeres saben. Un hombre maduro puede tener una vida sexual extraordinaria, pero solo si se siente emocionado
emocionalmente conectado. A esta edad el cuerpo responde al corazón y cuando el corazón se siente visto, el deseo florece de nuevo. Pero cuando él se siente invisible, juzgado o ignorado, su deseo se apaga. Por eso, si quieres volver a encender la chispa con un hombre maduro, sea tu pareja de años o alguien nuevo, empieza por cambiar la forma en que lo miras. Deja de tratarlo como un proyecto que necesita arreglo o como un proveedor que solo debe cumplir. Míralo como un ser humano con profundidad, con historia, con ternura escondida detrás de una coraza. Porque cuando él siente que tú lo ves, de verdad lo ves, sin exigirle nada, empieza a mostrarse. Y ahí, mi amor, comienza el verdadero juego del deseo. La conexión emocional es el nuevo afrodisíaco. Y en esta primera parte quiero que te quedes con esto grabado a fuego. El hombre maduro no busca un cuerpo perfecto, busca un refugio emocional. Quiere sentir que contigo puede bajar la guardia sin perder el deseo. Quiere saber que puede ser fuerte y vulnerable a la vez, que no tiene que elegir entre ser el amante y el hombre humano. Cuando una mujer logra sostener eso, se convierte en su hogar, su paz y su fuego al mismo tiempo. Y en la siguiente parte te voy a contar cómo esa conexión emocional se traduce directamente en deseo, en atracción, en pasión viva. Porque el cuerpo, mi reina, responde al alma. Y cuando el alma se siente segura, el placer se multiplica. Así que quédate conmigo, porque lo que viene ahora va a cambiar para siempre la forma en la que entiendes la intimidad con un hombre maduro. Mira, mi reina, hay algo que nadie te dice y que marca la diferencia entre una relación que se apaga con los años y una que se vuelve más intensa con el tiempo. Los hombres maduros no se enamoran del cuerpo que los toca, sino del alma que los entiende. Y cuando entiendas esto, vas a dejar de buscar fórmulas y vas a empezar a sentir la vida desde otro lugar. Un hombre maduro no busca una mujer que le diga lo que tiene que hacer, ni una que lo adore ciegamente. Busca a alguien que lo vea sin máscaras, que entienda sus silencios, que pueda sentarse frente a él sin palabras y aún así hacerlo sentir acompañado. Porque los hombres, especialmente los de esta generación, llevan una herida invisible, la del silencio. Han pasado décadas tragándose emociones, disimulando sus miedos, reprimiendo su ternura. Les enseñaron que ser hombre era resistir y ahora, cuando por fin podrían abrirse, no saben cómo hacerlo sin sentirse débiles. Por eso cuando encuentran a una mujer que no necesita que ellos sean héroes, sino seres humanos, algo dentro de ellos se derrite. No necesitan que los rescates, necesitan que los recibas. Y ahí está el arte. No en hacer más, sino en estar presente. No en hablar, sino en escuchar. No en llenar los vacíos, sino en sostenerlos sin miedo. Porque cuando una mujer aprende a sostener el silencio de un hombre maduro sin intentar llenarlo de palabras, crea el espacio más poderoso de todos, el espacio de la confianza. He visto cientos de veces en mi consulta esa transformación. Llega un hombre endurecido, con el rostro serio, el gesto cansado, el cuerpo tenso. No sabe cómo empezar a hablar. Se escuda en la racionalidad, en los datos, en los todo está bien. Pero cuando su pareja deja de presionarlo para que hable y empieza a mirarlo con ternura, con aceptación, ese muro empieza a caer. Y cuando cae, lo que aparece no es debilidad, sino humanidad. Un hombre que se atreve a mostrarse, aunque sea por un instante, está entregando un tesoro. Y es justo ahí donde nace el deseo profundo. No el deseo de piel rápida, sino el que se enraiza en lo emocional. Porque la seguridad emocional es el verdadero afrodisíaco. Cuando él siente que contigo puede ser el mismo, su cuerpo responde, se abre, se relaja, su energía cambia. Lo ves en su mirada, en la manera en que te toca, en cómo te escucha. Deja de actuar, deja de cumplir y empieza a sentir. Pero cuidado, mi amor, porque hay una línea muy fina entre sostener su vulnerabilidad y cargar con su dolor. No puedes convertirte en su terapeuta ni en su madre. No puedes sanarlo tú sola. Lo que sí puedes hacer es acompañarlo, inspirarlo a sanar, mostrarle que la fortaleza no está en reprimir, sino en
permitir. Si tú misma te das permiso para sentir, para llorar, para mostrarte sin armaduras, le estás dando a él el permiso de hacer lo mismo. Así se crea la conexión, desde el ejemplo, no desde el sacrificio. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas mujeres se quejan de que sus parejas son frías, distantes, poco emocionales, pero ellas mismas no se permiten ser vulnerables. Han aprendido a ser fuertes, a controlar, a liderar todo y sin darse cuenta se cierran también al amor. Entonces, mi reina, la invitación es esta. Baja un poco la guardia. Permítete ser suave sin sentirte débil. La suavidad no es sumisión, es poder consciente. Es la energía que transforma sin imponer. Cuando tú cambias tu energía, él cambia la suya. No necesitas exigirle que te mire. Basta con que tú empieces a mirarlo diferente. Cuando lo haces, algo en él despierta, algo antiguo, primitivo. El instinto de conexión que lleva dormido años. Y ese despertar no tiene que ver con manipulación ni con estrategia. Tiene que ver con autenticidad, con mostrarte sin miedo, con dejar de luchar por controlar todo y abrirte a recibir. Recuerdo a una paciente, Clara, que llevaba 20 años casada, me decía: Nilda, siento que mi marido se fue sin irse. Está aquí, pero no está. Ya no me toca, ya no me mira. Le pregunté cuándo fue la última vez que lo miró de verdad, sin resentimiento, sin reclamo, sin la lista de cosas que él no hacía. Se quedó callada. Hacía años que no lo hacía. Había convertido cada mirada en una acusación silenciosa, cada conversación en un reproche disfrazado de preocupación. Y así el amor se había ido apagando. Le pedí algo simple, que lo mirara distinto, que una noche mientras él le contaba algo, lo escuchara sin interrumpirlo, sin opinar, solo mirándolo con ternura. Lo hizo y me escribió al día siguiente llorando. Me dijo: Nilda, lo vi. Por primera vez en mucho tiempo lo vi. Estaba cansado, estaba triste y no lo había notado. Ese fue el comienzo. No hubo discursos, no hubo reclamos, solo una mirada honesta. Un hombre que se siente visto de verdad se convierte en un hombre disponible para amar. Porque al final, mi reina, la intimidad no es sexo. El sexo es la consecuencia de la intimidad. La intimidad es esa conexión invisible donde dos personas pueden estar desnudas incluso con la ropa puesta. Donde hay confianza, donde hay complicidad, donde hay paz. Y cuando eso existe, el cuerpo lo celebra, responde naturalmente. No hay que forzar nada, todo fluye. Así que si hoy sientes que tu relación está fría, que el deseo se apagó, que él se alejó, no empieces por la cama, empieza por la mirada, empieza por escuchar, empieza por dejar que la ternura vuelva a tener lugar, porque el deseo no muere, mi amor, solo se esconde detrás de la rutina, del cansancio, del miedo, y cuando lo miras con presencia, vuelve a encenderse. En la próxima parte te voy a revelar qué activa exactamente el deseo en el cerebro de un hombre maduro y cómo puedes despertar su pasión sin decir una sola palabra. Porque sí, hay una fórmula, pero no está en lo físico. Está en lo emocional, en lo invisible, en eso que solo las mujeres que han despertado su poder femenino auténtico pueden sostener. Quédate conmigo, mi reina, porque lo mejor apenas comienza. Mira, mi reina, ahora quiero que prestes atención, porque lo que voy a contarte es una de las claves más poderosas para entender a los hombres maduros y sobre todo para reconectar con su deseo más profundo. No con el deseo superficial del cuerpo, sino con ese impulso primario que nace en el cerebro, en la mente y en el corazón al mismo tiempo. Durante años nos hicieron creer que el deseo masculino era simple, que solo necesitaba estímulo visual, que los hombres eran seres previsibles y básicos. Pero no es así, mi amor. Detrás de cada hombre maduro hay un universo emocional que muchas veces ni él mismo entiende. Su cuerpo cambia, su mente cambia, sus prioridades cambian. Y lo que antes lo excitaba ya no le mueve igual, porque el deseo masculino no muere con la edad, se transforma. Y quiero que entiendas esto desde la raíz. El deseo en los hombres maduros está directamente conectado con el reconocimiento. Sí, con sentirse valorados, vistos, admirados. El cerebro masculino, especialmente a partir de los 45, necesita señales de validación para activar sus centros de placer. Es neurociencia
pura, mi amor. Cuando un hombre siente que lo admiran, su cerebro libera dopamina, la hormona de la motivación y el deseo. Pero cuando se siente invisible o criticado, el circuito se apaga. Te lo digo siempre en consulta. El deseo masculino se alimenta de la mirada femenina, pero no de cualquier mirada, no de la que evalúa, no de la que juzga, no de la que exige. El hombre maduro se enciende con una mirada de reconocimiento, con una mirada que le dice sin palabras: te veo, te valoro, me sigues pareciendo increíble. Esa simple energía cambia su química interna. Y aquí está la parte que muchas mujeres no entienden. La admiración no tiene que ver con halagar, no es decirle cosas vacías, no es repetir cumplidos forzados. La verdadera admiración nace cuando lo ves actuar desde su autenticidad, cuando reconoces un gesto, una actitud, una manera de hacer las cosas que lo define. Por ejemplo, cuando lo ves arreglando algo con paciencia y le dices: me encanta cómo manejas todo sin perder la calma. O cuando lo ves concentrado y le dices: admiro tu forma de resolver las cosas. Eso, mi reina, lo hace sentirse visto. Y no es por ego, es biología. Los hombres maduros ya no buscan conquistar, buscan pertenecer. Quieren sentirse valiosos, quieren saber que aún tienen algo que ofrecer. Y cuando tú lo haces sentir así, cuando lo haces sentir capaz, útil, deseado, se enciende todo su sistema. No solo el emocional, también el físico. Déjame contarte algo que me dijo un paciente una vez. Era un hombre de 62 años, con una vida estable, casado hacía más de 30. Me dijo: Nilda, ya no me importa tanto el sexo, lo que me importa es sentir que ella todavía me desea, que todavía me mira con esos ojos de antes. Y luego bajó la voz y me confesó algo que nunca había dicho. Hace años que no siento que ella me admire. Esa frase me quedó grabada porque era el reflejo de miles de hombres en silencio. Hombres que no buscan aplausos, pero sí presencia. Hombres que necesitan sentir que siguen siendo vistos más allá de las canas, más allá del cansancio, más allá de los años compartidos. Y cuando no lo sienten, se desconectan. No porque no amen, sino porque el deseo no sobrevive a la indiferencia. Por eso, mi reina, quiero que te grabes esto. El deseo masculino no se apaga por la edad, se apaga por la falta de estímulo emocional. Y el estímulo más poderoso que puedes darle a un hombre maduro no es tu cuerpo, es tu energía, tu atención, tu reconocimiento. Es mirarlo como si todavía fuera el hombre que elegiste, no como si fuera un mueble en la casa. Y aquí quiero que hagas un pequeño ejercicio. Piensa en tu pareja o en ese hombre con el que compartes tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo bonito sin motivo? No un gracias automático, sino algo que nazca del alma. ¿Cuándo fue la última vez que lo miraste a los ojos y pensaste: qué suerte tengo de tener a este hombre en mi vida? Porque cuando una mujer se conecta con esa emoción sincera, él lo siente. No necesita palabras, lo siente en el aire, en tu mirada, en la manera en que te acercas. Y quiero aclararte algo muy importante. No se trata de inflar su ego, se trata de reconectar con lo que es real. Porque cuando reconoces lo que amas de él, estás alimentando la parte de su cerebro que asocia tu presencia con placer, con calma, con estímulo. Y eso, mi amor, es la semilla del deseo. El hombre maduro no se excita solo con lo que ve, se excita con lo que siente cuando está contigo. Si contigo se siente seguro, admirado y deseado, su cuerpo responde. Pero si contigo se siente juzgado, criticado o indiferente, su deseo se retrae. Es simple, pero nadie lo enseña. Y aquí entra la magia de la energía femenina consciente. No se trata de disfrazarte, de actuar, de fingir ternura o deseo. Se trata de reconectar con tu propio poder de inspirar. Una mujer que vive desde su centro, que se siente en paz con quien es, que disfruta de su cuerpo, irradia algo que ningún hombre puede ignorar. Esa energía no se fabrica, se cultiva. Así que hoy, mi reina, quiero que empieces a practicar algo pequeño, pero poderoso. Observa más y habla menos. Mira a ese hombre con curiosidad, como si lo estuvieras descubriendo de nuevo. Nota sus gestos, su voz, su forma de moverse, y cuando algo en ti se mueva, exprésalo con verdad. No por obligación, no por estrategia, sino porque lo sientes. Porque cuando él percibe que tu deseo nace de un lugar genuino, no de una rutina o de una tarea pendiente, su energía cambia completamente. Lo notas, su mirada se vuelve más viva,
su tono se suaviza, su piel responde. No es magia, es biología emocional. Y déjame decirte algo más. Un hombre maduro puede volver a enamorarse de la misma mujer, si esa mujer vuelve a mirarlo con los ojos de antes, pero con la sabiduría de ahora. No necesita una versión nueva de ti. Necesita verte presente, viva, curiosa, apasionada por la vida. Porque eso, mi amor, es lo que lo atrae de verdad. No la juventud, sino la vitalidad. No la perfección, sino la autenticidad. En la siguiente parte te voy a revelar cómo esa admiración consciente se convierte en deseo físico real. Cómo el cerebro masculino traduce esas señales emocionales en excitación tangible y cómo puedes despertar su pasión incluso cuando él cree que ya no puede sentirla. Porque cuando sabes activar su mente, su cuerpo simplemente obedece. Y ahí, mi reina, es cuando el deseo deja de ser un misterio y se convierte en un arte. Mira, mi reina, si has llegado hasta aquí, quiero que respires hondo, porque lo que voy a contarte ahora es una de las verdades más transformadoras sobre los hombres maduros y su deseo. Es el punto exacto donde lo emocional se encuentra con lo físico, donde lo invisible se convierte en piel, en contacto, en fuego. Y entender esto puede cambiarlo todo. Los hombres maduros ya no se mueven por impulsos fugaces, sino por conexiones que los hagan sentir vivos. Su cuerpo puede reaccionar, claro, pero sin una carga emocional real, el deseo se desvanece rápido. Y aquí está el secreto que muchas mujeres todavía no comprenden. El deseo masculino, cuando madura, necesita propósito. Un hombre maduro no busca solo placer, busca significado, busca una conexión donde el sexo no sea solo descarga, sino comunión. Y esto no tiene nada que ver con romanticismos vacíos ni con frases de película. Tiene que ver con biología emocional. A medida que los hombres envejecen, los niveles de testosterona bajan, pero los receptores de oxitocina aumentan. ¿Qué significa eso? Que lo que antes lo movía desde la competencia o la conquista, ahora lo mueve desde la ternura y la conexión. Su cuerpo cambia, sí, pero su deseo no desaparece. Se transforma en deseo de intimidad real. Por eso, cuando una mujer logra tocarlo desde la calma, desde la presencia, no desde la exigencia, él se derrite. No necesita que seas perfecta ni que cumplas un guión erótico aprendido. Necesita sentir que estás ahí, que lo eliges, que no estás fingiendo. Y cuando un hombre siente eso, su deseo se despierta de una manera profunda, duradera, casi espiritual. Déjame contarte algo que pasa una y otra vez en mi consulta. Llega una pareja donde ella dice, Nilda, ya no me toca como antes. Y él, en silencio, baja la mirada. Y cuando hablo con él a solas, me confiesa, no es que no la desee, es que tengo miedo. Miedo de fallar, miedo de que me rechace, miedo de que ya no sea suficiente. Y ahí está el punto, mi amor. El deseo no se apaga por falta de atracción, se apaga por miedo, por la ansiedad del rendimiento, por la presión de tener que demostrar algo todo el tiempo. El hombre maduro carga con el peso de haber sido educado en la idea de que su valor depende de su desempeño sexual, de que si no puede, no vale. Y eso, a estas alturas de la vida, se convierte en una herida silenciosa. Por eso, cuando una mujer reacciona con comprensión y no con frustración, cuando lo abraza en vez de reclamarle, cuando le dice con ternura, no pasa nada, amor, estoy aquí contigo, no te necesito perfecto, te necesito presente, todo cambia. Porque en ese instante, su sistema nervioso se relaja, su ansiedad baja y su deseo puede volver a florecer. Y quiero que entiendas algo que muy pocas mujeres saben. El deseo masculino no se activa por presión, se activa por seguridad. Cuanto más seguro se siente un hombre, más libre se vuelve su cuerpo. Cuanto más aceptado se siente, más responde su energía. Y eso, mi amor, no se logra con palabras forzadas, sino con presencia verdadera. La seguridad emocional es el afrodisíaco más poderoso que existe. No hay perfume, lencería ni técnica que compita con eso. Si tu pareja siente que contigo puede respirar, que no tiene que fingir, que puede ser él mismo sin miedo al juicio, vas a ver cómo se transforma frente a tus ojos. Su mirada cambia, su tono cambia, hasta su postura cambia. Es como si algo dormido despertara de golpe. Y sí,
Claro, puedes despertar su cuerpo con caricias, con insinuaciones, con juegos, pero eso es solo la puerta de entrada. Lo que realmente lo enciende, lo que lo hace quedarse, es la sensación de ser visto, deseado y aceptado al mismo tiempo. Porque a esta edad el sexo sin alma se vuelve vacío. El cuerpo busca calor, pero el alma busca refugio. Déjame contarte una historia real. Un hombre de 58 años vino a verme después de divorciarse. Me dijo: mi ex esposa era una buena mujer, pero hacía años que no me miraba. Teníamos sexo, pero yo sentía que estaba solo. Y luego me dijo algo que me tocó profundamente. Lo que más extraño no es su cuerpo, es que me conocía y aún así ya no me veía. ¿Te das cuenta, mi amor? El cuerpo puede envejecer, pero lo que de verdad se extraña es la conexión. Y aquí quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Tú tienes el poder de devolverle a un hombre su vitalidad. No con trucos, no con esfuerzo, sino con tu energía. Cuando una mujer habita su deseo, cuando está conectada con su sensualidad sin culpa, sin prisa, sin vergüenza, se vuelve una fuente de vida. Y el hombre maduro, que ya no corre detrás del ruido, se siente atraído hacia esa calma magnética. Pero para poder transmitir eso, necesitas reconectar con tu propio cuerpo. Porque si tú misma estás desconectada, si el placer se volvió una obligación, o una rutina, si te tocas solo para complacer, él lo siente. Los hombres maduros, aunque no lo digan, perciben la energía. Saben cuando estás presente o cuando estás fingiendo. Por eso, antes de buscar su deseo, necesitas despertar el tuyo. Tómate tiempo para ti, para redescubrir qué te gusta, qué te enciende, qué te hace sentir viva. No desde la obligación de ser sexy, sino desde el placer de sentirte mujer. Porque cuando una mujer se siente cómoda en su piel, no necesita hacer nada más. Su sola presencia cambia la energía del espacio. Y los hombres maduros lo detectan de inmediato. Y no se trata de ser provocadora todo el tiempo, ni de mantener una tensión sexual permanente. Se trata de estar viva, de no apagar tu fuego interior por miedo, por culpa o por rutina. Porque cuando una mujer apaga su fuego, apaga el deseo en ambos. Pero cuando lo enciende, aunque sea con una chispa, la relación entera se transforma. Así que, mi reina, si quieres encender el deseo de un hombre maduro, empieza por encender el tuyo. Empieza por reconectar con tu respiración, con tu piel, con tus sentidos. Hazlo sin buscar un resultado, sin esperar algo de él. Hazlo por ti y vas a ver cómo, sin decir una palabra, él lo nota. Su energía se alinea con la tuya, su mirada cambia, su cuerpo responde. Porque el deseo, cuando es auténtico, es contagioso. En la próxima parte te voy a contar exactamente cómo despertar esa energía dentro de ti, cómo convertirte en una mujer magnética sin esfuerzo, simplemente volviendo a habitar tu propio cuerpo. Porque el secreto del deseo, mi amor, no está en lo que haces con él, sino en lo que despiertas dentro de ti. Mira, mi reina, ahora que ya entendiste que el deseo masculino maduro nace de la conexión emocional y florece en la seguridad, ha llegado el momento de hablar de ti. Porque nada de lo que te he contado tendría sentido si tú no estás conectada con tu propio fuego interior. Y cuando hablo de fuego, no me refiero a sensualidad forzada, ni a energía fingida, ni a esa seducción artificial que agota. Hablo de la llama real, la que se enciende cuando una mujer vuelve a sentirse viva dentro de su cuerpo, cuando deja de sobrevivir para empezar a habitarse. Quiero que recuerdes algo: no hay deseo posible si tú misma estás desconectada. Puedes tener pareja, puedes tener sexo, puedes tener rutina, pero si no hay conexión contigo, todo se siente vacío. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres que llegan a mi consulta. Me dicen: Nilda, siento que ya no deseo, que ya no tengo esa chispa, que me volví fría, y yo siempre les respondo lo mismo: no estás fría, estás desconectada. Porque el deseo no se apaga, mi amor, solo se esconde. Se entierra bajo años de responsabilidades, de cansancio, de silencios, de cuidar a todos menos a ti. Entre el trabajo, los hijos, los padres, las preocupaciones, vas dejando tu propio placer para el final, como si fuera un lujo. Y llega un punto en el que te olvidas de ti, pero el cuerpo tiene memoria. Y aunque no lo creas, tu cuerpo está esperando que vuelvas a escucharlo. La primera vez que una mujer vuelve a sentir su propio deseo, no lo olvida nunca. No es algo sexual solamente,
es vital. Es una corriente que le recorre el pecho, una respiración más lenta, una sensación de estar presente en cada célula. Es como si el cuerpo dijera, por fin estás aquí. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Te vuelves más ligera, más magnética, más tú. Y te lo digo con toda mi experiencia, no hay nada más atractivo para un hombre maduro que una mujer conectada con su propio placer. No por lo que hace, sino por cómo vibra. Es esa energía silenciosa, esa seguridad tranquila, esa forma de caminar sin prisa, de mirar sin miedo, de hablar con suavidad y certeza. Es una presencia que no necesita imponerse porque se siente. Pero para llegar ahí, mi reina, hay que hacer algo que da miedo, detenerte, sí, detenerte, bajar el ruido, escuchar lo que sientes, preguntarte qué necesitas, qué te falta, qué te da vida, porque muchas veces no es que hayas perdido el deseo, es que has estado corriendo tan rápido que no has tenido tiempo de sentirlo. Y el deseo, como todo lo valioso, necesita espacio. Empieza por pequeñas cosas. Por ejemplo, redescubre el contacto con tu piel. No necesitas a nadie más para hacerlo. Después de la ducha, tómate unos minutos para tocarte con atención. No con prisa, no con función, sino con curiosidad. Acaríciate los brazos, las piernas, el cuello. Observa las sensaciones sin juzgar. Es un gesto simple, pero profundamente transformador. Porque cuando te tocas desde el cuidado, estás diciéndole a tu cuerpo, te veo, te escucho, te valoro. Otra forma de reconectar con tu energía es moverte. No para quemar calorías ni para verte bien, sino para sentirte bien. Bailar, estirarte, caminar descalza, dejar que tu cuerpo se exprese sin estructura. El movimiento despierta zonas dormidas, libera tensión, devuelve fluidez. Y el deseo, mi amor, es movimiento puro. Cuando la energía está estancada, el deseo muere. Y quiero que entiendas esto con claridad. El deseo no viene del otro. El deseo empieza en ti. Un hombre puede inspirarte, pero si no hay una conexión interna, lo que te provoca se disipa. Por eso, las mujeres que recuperan su poder no lo hacen buscando que alguien las desee. Lo hacen aprendiendo a desear de nuevo. Y cuando una mujer se permite desear vida, placer, libertad, conexión, todo su mundo se expande. Déjame contarte algo que viví con una paciente que llamaré Teresa. Tenía 55 años y había pasado los últimos 20 dedicada a su familia. Su marido, según decía, era buen hombre, pero apagado. No la tocaba, no la miraba. Y ella se había convencido de que el problema era de él. Hasta que en una sesión le pregunté algo simple. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste placer tú, aunque no fuera con él? Se quedó callada. No lo sé, me dijo. Creo que hace años. Entonces, en lugar de enfocarnos en lo que él no hacía, trabajamos en lo que ella había dejado de sentir. Empezó a hacer cosas pequeñas, bailar sola en la cocina, comprarse una crema que le gustara, mirar su cuerpo al espejo sin críticas. Poco a poco empezó a sentirse viva otra vez. Y lo curioso es que cuando ella cambió, su marido empezó a cambiar también. Me dijo un día, Nilda, él volvió a buscarme y no sé qué hice. Le respondí, no hiciste nada, te encendiste. Esa es la clave. No hay técnica, no hay fórmula, hay energía. Una mujer encendida contagia vida. Y el hombre maduro, que ya ha vivido lo suficiente como para distinguir entre apariencia y autenticidad, se siente atraído por esa vida, por esa mujer que no finge juventud, sino que encarna plenitud. Y quiero que te grabes esto. La sensualidad no tiene edad. No se acaba con las arrugas ni con las canas. De hecho, muchas veces florece después de los 40, porque ya sabes quién eres, qué te gusta y qué no estás dispuesta a tolerar. Ya no buscas aprobación, buscas conexión. Y esa seguridad es el mayor afrodisíaco que existe. Así que, mi amor, empieza por ti. Empieza por cuidar tu cuerpo, por descansar, por decir no cuando estás cansada, por permitirte placer sin culpa, porque cada acto de amor hacia ti es un mensaje al universo.
un recordatorio de que estás viva, y cuando estás viva atraes vida. En la próxima parte te voy a contar cómo ese fuego interior que despiertas dentro de ti puede convertirse en una herramienta de conexión profunda con tu pareja, porque el deseo, cuando se comparte desde la conciencia y no desde la carencia, deja de ser necesidad y se convierte en arte. Un arte que puedes dominar con suavidad, sin esfuerzo, simplemente siendo tú. Mira, mi reina, ahora que ya sabes que el deseo empieza dentro de ti, es momento de hablar de cómo esa energía puede transformar tu relación de una forma que ni te imaginas. Porque una cosa es volver a sentirte viva y otra muy distinta es compartir esa vitalidad con un hombre maduro que también está aprendiendo a redescubrirse. Y cuando esas dos energías se encuentran, la tuya despierta y la de él buscando sentido, lo que ocurre no es solo amor o pasión, es una reconexión total. El deseo verdadero no se impone ni se persigue, se inspira. Un hombre maduro no responde a la exigencia, sino a la vibración. Cuando siente que su pareja irradia bienestar, curiosidad, placer por la vida, algo en su interior se despierta. No es una reacción racional, es instintiva, y eso tiene una explicación científica. La energía emocional se contagia. El cerebro humano tiene neuronas espejo que replican los estados de ánimo de las personas cercanas. Así que cuando tú te sientes viva, él lo percibe, aunque no digas una palabra. Por eso te repito una y otra vez, no trates de arreglarlo, no lo persigas, no lo analices, solo sé. Sé tú, cuando una mujer está en paz, cuando disfruta de su cuerpo, de su tiempo, de su silencio, el hombre que la ama siente que puede relajarse a su lado, deja de estar a la defensiva, deja de sentir que tiene que cumplir. Y ese es el punto exacto donde el deseo florece, cuando ambos dejan de fingir y empiezan a respirar. Déjame contarte algo que vi una vez en mi consulta. Una pareja llevaba años junta, pero hacía meses que no se tocaban. Ella se quejaba de que él ya no era el mismo. Él, callado, decía que estaba cansado, estresado, que no tenía ganas. Lo que realmente pasaba era que habían perdido la curiosidad el uno por el otro. Todo se había vuelto predecible. Los mismos gestos, las mismas conversaciones, los mismos silencios. Así que les propuse algo muy simple: redescubrirse. Les pedí que cada uno hiciera algo nuevo solo para sí. Que ella retomara la pintura que había abandonado años atrás y que él volviera a tocar la guitarra. Que no lo hicieran para el otro, sino por ellos mismos. 3 semanas después, cuando regresaron, la energía entre ellos era distinta. Ella tenía brillo en los ojos, él sonreía más. Me contaron que una noche, mientras ella pintaba, él la observó sin decir nada, fascinado, y me dijo: Nilda, fue como verla por primera vez. Eso es lo que hace el deseo cuando se alimenta desde la individualidad. La distancia justa para admirar al otro, para sorprenderse otra vez. Y quiero que grabes esto: el misterio no se pierde con los años, se pierde con la rutina. No porque te conozca demasiado, sino porque dejaste de mostrarle nuevas partes de ti. El misterio no tiene que ver con esconder, sino con evolucionar, con seguir creciendo, cambiando, explorando. Un hombre maduro no se enamora de una mujer perfecta, se enamora de una mujer viva, que no se estanca, que sigue descubriéndose. Y aquí está la verdad que nadie te dice. La manera más poderosa de despertar el deseo en tu pareja es permitirle verte crecer, que te vea aprendiendo, riendo, equivocándote, brillando, que note que no te has rendido a la monotonía. Eso lo inspira, lo desafía, lo mueve, porque el deseo necesita movimiento, necesita aire, necesita novedad, no de cuerpos nuevos, sino de energía renovada. Y hay algo más, mi reina. El hombre maduro necesita sentir que tú lo eliges, no que lo necesitas, que estás con él porque quieres, no porque no sabes estar sola. Esa elección libre es irresistible. Cuando un hombre percibe que su pareja tiene mundo propio, que puede estar bien sin él, pero aún así lo elige, su admiración se multiplica. Porque los hombres, igual que nosotras, quieren sentirse deseados, no indispensables. Así que empieza a construir ese equilibrio. Ama, comparte, pero no te disuelvas. No dejes que tu identidad se pierda
fuerza dentro de la pareja. Mantén tus espacios, tus pasiones, tus amistades y verás cómo eso enciende su curiosidad. Porque cuando tú brillas por cuenta propia, él quiere acercarse a ese fuego, no para poseerlo, sino para disfrutarlo. Y te voy a decir algo que tal vez nunca escuchaste de esta forma. El deseo es una conversación de energías. No se trata de decir lo correcto o hacer lo correcto, sino de transmitir algo auténtico. Y cuando una mujer vive desde la autenticidad, su sola presencia se vuelve lenguaje. El hombre maduro, que ha vivido lo suficiente para distinguir la verdad del artificio, siente esa autenticidad como un imán. No importa si estás maquillada o con ropa de casa, lo que lo atrae es la coherencia entre lo que sientes y lo que expresas. Déjame ponerte un ejemplo. Una noche cualquiera estás en casa, sin plan especial, leyendo o cocinando algo que te gusta. No estás pensando en él, no estás intentando seducir, estás simplemente disfrutando. Él entra, te ve y sin saber por qué se siente atraído. No es el vestido, ni el peinado, ni la postura. Es tu energía. Es verte tranquila, presente, plena. Esa es la seducción más poderosa que existe. Y aquí viene algo importante. Cuando empieces a vivir así, van a cambiar tus dinámicas. Puede que al principio él se sorprenda, incluso se incomode. No porque no le guste, sino porque no está acostumbrado a verte tan centrada en ti. Pero no te detengas. Dale tiempo para que se ajuste a tu nueva energía. Verás cómo poco a poco empieza a seguirte el ritmo. Porque cuando una mujer se eleva, el hombre que la ama también se eleva. Y no te hablo de control ni de manipulación. Te hablo de contagio emocional, de inspirar con tu ejemplo, de mostrarle que la pasión no depende de la edad ni del cuerpo, sino del alma despierta. Porque cuando tú despiertas, todo alrededor tuyo cambia. Así que, mi reina, el siguiente paso no es hacer más, sino ser más tú, ser más presente, más auténtica, más consciente. Que cada cosa que hagas, desde preparar un café hasta hacer el amor, lleve tu energía completa. Y te aseguro que un hombre maduro no puede resistirse a eso. En la próxima parte te voy a contar cómo usar esta energía para crear un vínculo erótico más profundo. Cómo pasar del simple contacto físico a una conexión que se sienta como una danza entre dos almas. Porque el deseo, cuando se comparte desde la presencia, deja de ser impulso y se convierte en comunión. Mira, mi reina. Hasta ahora hemos hablado de cómo despertar el deseo dentro de ti y de cómo esa energía puede transformar tu relación. Pero ahora vamos a dar un paso más profundo. Cómo convertir esa conexión en una experiencia erótica consciente. Una intimidad que no solo une cuerpos, sino almas. Porque el sexo, cuando se vive desde la presencia, no es solo placer, es comunicación, sanación y verdad. Y quiero que escuches esto con atención. Un hombre maduro no busca intensidad, busca profundidad. No quiere un fuego que lo queme rápido, sino una llama que lo acompañe y lo envuelva. Quiere sentir que cuando te tiene cerca está completo, no porque te posea, sino porque se encuentra reflejado en ti. Por eso, la verdadera conexión erótica no comienza en la cama, sino mucho antes, en los gestos cotidianos, en la manera en que lo miras, en cómo lo escuchas, en cómo lo tocas sin motivo aparente. El contacto físico, cuando se vuelve consciente, es el lenguaje más directo del alma. Pero la mayoría de las parejas lo olvidan. Se tocan solo con propósito, solo cuando hay intención sexual, y eso mata la magia. Los hombres maduros, aunque no lo digan, extrañan los toques simples, los abrazos sin prisa, las manos que acarician sin buscar nada. Porque esos gestos son los que dicen: te veo, te siento, estoy aquí. La conexión erótica no empieza con la piel, empieza con la atención. Si estás distraída, preocupada, mirando el teléfono, tu energía se corta. El deseo no puede fluir cuando la mente está en otro lugar. Por eso, cuando estés con él, detente. Míralo, respira, toca su cara, su cuello, sus manos. Quédate ahí unos segundos más de lo habitual. El cuerpo tiene su propio tiempo y cuando lo respetas, la energía cambia.
Déjame contarte algo que aprendí observando cientos de parejas. El deseo se apaga no por falta de pasión, sino por falta de presencia. Y la presencia es un acto de amor. Estar completamente en el momento, sin prisa por llegar a ninguna parte, es el regalo más erótico que puedes ofrecer. Un hombre maduro lo siente, lo percibe, lo agradece, porque en un mundo donde todo se acelera, una mujer que sabe detener el tiempo se vuelve un milagro. Y no necesitas ser experta en técnicas ni en posiciones, necesitas sensibilidad, saber leer su cuerpo, sus respiraciones, sus silencios. Un toque ligero en el lugar correcto vale más que 1000 movimientos mecánicos. La diferencia entre el sexo común y el sexo consciente está en la intención, en si estás haciendo algo para cumplir o para sentir. Y aquí entra algo que pocas mujeres practican: la escucha corporal. Escuchar con las manos, con la piel, con la mirada. Cuando lo toques, no pienses en lo que deberías hacer, piensa en lo que estás sintiendo. Deja que tus manos se guíen por la curiosidad, no por el deber. Si lo haces así, cada encuentro se vuelve único, irrepetible, porque la pasión verdadera no nace de la técnica, sino del descubrimiento mutuo. Déjame darte un ejemplo. Una paciente me contó una vez que después de 20 años de matrimonio había decidido cambiar su forma de tocar a su esposo. Ya no lo hacía por rutina, sino por curiosidad. Una noche, mientras él descansaba, empezó a acariciarle el pecho lentamente, sin intención sexual. Me dijo, fue como si lo conociera por primera vez. Sentí su respiración, el calor de su piel, su calma. Y él, sin abrir los ojos, tomó mi mano y la sostuvo contra su corazón. No hubo sexo esa noche, pero al día siguiente, cuando se miraron, algo entre ellos había cambiado. Había regresado la complicidad, el deseo, porque la intimidad, cuando se honra, florece sola. Y quiero que te grabes esto. No necesitas velocidad para encender el fuego, necesitas atención. La lentitud no es aburrimiento, es intensidad sostenida. Cada caricia, cada beso, cada pausa puede ser una invitación al presente. Los hombres maduros aman esa lentitud porque les permite sentir de verdad. Después de tantos años de correr detrás del éxito, del deber, de las expectativas, anhelan un espacio donde no haya exigencia, solo conexión. Y te diré algo más. El silencio también es parte de la intimidad. No todo tiene que ser palabras o sonidos. A veces, solo mirarse y respirar juntos es suficiente. Hay una sincronía invisible que se da cuando dos personas se atreven a estar en silencio, desnudas, sin máscaras. Ese es el momento en que el amor deja de ser idea y se convierte en sensación. Ahora, mi reina, quiero hablarte del poder de la vulnerabilidad en el encuentro físico, porque el cuerpo, cuando se entrega de verdad, no solo busca placer, busca aceptación. Un hombre maduro, por más seguro que parezca, también necesita sentirse validado. Tiene miedos, inseguridades, heridas que no siempre confiesa. Cuando tú logras tocarlo sin juzgarlo, sin intentar corregirlo, cuando simplemente lo aceptas, él se abre. Y en esa apertura, el deseo se hace profundo, no fugaz. Te pongo un ejemplo. Si alguna vez él tiene un momento de dificultad, un fallo, una pausa, una inseguridad, no apartes la mirada, no lo consueles como a un niño ni lo ignores. Quédate, tócalo con ternura, dile con los ojos, no pasa nada. Esa pequeña validación vale más que cualquier palabra, porque lo que en realidad está buscando no es aprobación, es paz. Y cuando un hombre encuentra paz en tu presencia, su deseo por ti se vuelve permanente. Y eso, mi amor, es el tipo de deseo que no se apaga con los años. Es el deseo que se transforma en lealtad emocional, en complicidad, en admiración. Porque los hombres maduros no se enamoran del cuerpo que los enciende, sino del alma que los calma. Así que la próxima vez que compartas un momento de intimidad, no pienses en hacerlo perfecto. Piensa en hacerlo presente, en sentir su piel con atención, en permitir que te vea sin miedo, en dejar que el encuentro sea lo que necesite ser. Suave, lento, a veces caótico, pero siempre verdadero. El sexo consciente no es una técnica, es una presencia, es decidir estar ahí, sin máscaras, sin guiones, sin comparaciones, y cuando llegas a ese punto, mi reina, ya no necesitas trucos. Tu sola autenticidad es erótica, tu respiración es erótica, tu calma es erótica. En la próxima parte voy a revelarte cómo mantener viva esa conexión en el tiempo.
cómo nutrirla para que el deseo no se marchite en la rutina, sino que se vuelva más profundo con los años. Porque el amor maduro no busca fuegos artificiales, busca brasas que ardan lento, pero que nunca se apaguen. Mi reina, si has llegado hasta aquí, ya sabes que el deseo no se trata de trucos ni de juventud, sino de conexión, presencia y autenticidad. Pero ahora quiero llevarte más allá, a un terreno donde la mayoría de las parejas fracasan sin darse cuenta: el mantenimiento del fuego. Porque el deseo no muere de viejo, muere de abandono. No se apaga por el paso del tiempo, sino por la falta de atención. Y mantenerlo vivo no requiere esfuerzo constante, sino conciencia constante. Mira, todas las relaciones atraviesan etapas. Al principio todo es novedad. Cada gesto sorprende, cada roce estremece, cada mirada tiene electricidad. Pero con los años, lo familiar sustituye a lo desconocido y lo cotidiano empieza a dominarlo todo. Es natural, pero no inevitable. El error no es la rutina en sí, sino la falta de intención dentro de ella. Puedes repetir un gesto 1000 veces, pero si lo haces con conciencia, nunca será igual. El problema es cuando lo haces en automático. Un hombre maduro, después de años de experiencias, ya no se deja impresionar por lo superficial. Lo que lo cautiva es la coherencia entre lo que dices y lo que transmites. Lo que lo enamora no es lo nuevo, sino lo vivo. Y lo vivo, mi amor, se cultiva, igual que un jardín. No florece solo porque lo sembraste una vez. Necesita agua, sol, cuidado. No constante, pero sí genuino. Te lo digo así de claro. El deseo necesita espacio, pero también necesita atención. Si nunca se buscan, si no se tocan, si no se dicen cosas bonitas, el vínculo se marchita. No porque falte amor, sino porque el cuerpo olvida. Y el cuerpo, igual que el alma, necesita recordatorios. Una caricia al pasar, un mensaje inesperado, una mirada sostenida durante la cena, pequeños gestos que reactivan la memoria erótica entre ustedes. Recuerdo una paciente, Julia, que llevaba 22 años de matrimonio. Me dijo: Nilda, ya no hay pasión, nos queremos, pero somos más compañeros de piso que amantes. Le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que lo miraste como mujer y no como esposa? Me miró confundida. No entendía la diferencia, y ahí está el punto. Muchas mujeres, sin darse cuenta, dejan de mirar a su pareja con curiosidad. Lo miran con hábito, con rutina, pero la mirada, mi amor, tiene poder. Le pedí a Julia que durante una semana lo observara sin hablar, solo mirándolo cuando él no se daba cuenta. Cómo se movía, cómo pensaba, cómo se reía, cómo respiraba. Me dijo que al principio se sintió rara, pero al cabo de unos días empezó a notar cosas que antes no veía. Me dijo: lo vi diferente, más humano, más tierno, incluso más atractivo. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella cambió la forma de verlo. Y cuando cambias la mirada, cambia la energía entre los dos. El deseo no siempre requiere acción. A veces solo necesita atención. Y te voy a decir algo que pocas mujeres reconocen. Los hombres también necesitan sentirse deseados, no admirados por sus logros ni agradecidos por su esfuerzo, sino deseados como hombres. Necesitan saber que siguen siendo atractivos para ti, que tu piel todavía los reconoce, que tu cuerpo aún los busca. Y eso no se transmite con palabras, se transmite con actitud. No tienes que organizar una noche perfecta ni convertirte en una actriz. Basta con una mirada más larga, con un roce al pasar, con un "te ves increíble hoy", dicho con verdad. Porque el hombre maduro percibe cuando lo dices por compromiso y cuando lo dices desde el cuerpo. Y créeme, cuando siente que lo deseas, todo su sistema se reactiva. Se siente más vivo, más masculino, más conectado contigo. Pero quiero que entiendas algo esencial. Mantener el deseo no significa vivir en constante excitación, sino en constante disponibilidad emocional. Es estar abierta al encuentro, no necesariamente al sexo, sino al vínculo, a esa complicidad silenciosa que se construye día a día, porque la pasión no vive en la cama,
vive en los detalles, en cómo te acercas, en cómo lo escuchas, en cómo eliges volver a él una y otra vez. Y hay algo más que quiero que te grabes. El deseo se alimenta de contraste, necesita cercanía, pero también distancia. Si están siempre juntos, todo se vuelve predecible. La admiración necesita aire. Por eso es tan importante mantener espacios individuales, no para alejarse, sino para reencontrarse. Cuando cada uno tiene su mundo propio, hay más cosas que compartir, más temas que descubrir, más energía que intercambiar. Te lo digo sin rodeos. La rutina no mata el amor, mata la novedad. Pero la novedad no se busca fuera, se crea dentro. Puedes hacer del mismo encuentro una experiencia diferente si cambias la intención, el ritmo, la mirada. Puedes reinventar un beso si lo das con presencia. Puedes transformar una cena normal en un momento íntimo si lo miras a los ojos y dejas que el silencio hable. Y ahora hablemos de algo que muchos olvidan, la gratitud. A veces el fuego se apaga porque dejamos de agradecer. Cuando das por hecho al otro, el vínculo se enfría. Los hombres maduros, sobre todo, necesitan sentir que lo que hacen tiene valor, que su esfuerzo es visto, que su presencia importa. No lo des por sentado, díselo. Gracias por estar, gracias por cuidarme, gracias por hacerme reír. Son palabras simples, pero poderosas, porque cuando agradeces, alimentas el amor. Y cuando hay amor, el deseo tiene terreno fértil para crecer. El cuerpo sigue al corazón. Si hay resentimiento, el cuerpo se cierra. Si hay gratitud, el cuerpo se abre. Es biología pura. Y algo que quizás no te han dicho: mantener vivo el deseo no es una cuestión de frecuencia, sino de calidad. No importa cuántas veces hagan el amor, sino cómo se sienten cuando lo hacen. Hay parejas que tienen sexo todas las semanas y están vacías, y otras que lo hacen de vez en cuando, pero cada encuentro es un ritual. No hay cantidad que compense la falta de presencia. Así que, mi reina, no te preocupes por volver a ser como antes. No busques recuperar la pasión del principio. Busca crear una nueva pasión más serena, más madura, más consciente, porque el fuego joven arde rápido, pero el fuego maduro calienta el alma. En la próxima parte te voy a hablar de cómo ese fuego puede convertirse en un refugio emocional, cómo transformar la intimidad en un espacio sagrado donde ambos se sientan seguros, vistos y profundamente amados. Porque mantener el deseo no se trata solo de placer, sino de construir un santuario donde el alma pueda descansar sin miedo. Mi reina, ahora que ya entendiste cómo mantener vivo el fuego, quiero llevarte a un lugar más profundo, el refugio emocional. Ese espacio invisible donde una pareja puede descansar del mundo, donde no hay juicio, ni exigencias, ni máscaras, donde simplemente pueden ser. Porque créeme, cuando la intimidad se convierte en refugio, el deseo deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que fluye. El problema es que muchas relaciones se quedan atrapadas en la superficie. Hablan de todo, menos de lo esencial. Comparten la cama, pero no el alma. Se tocan, pero no se sienten. Y no porque no se amen, sino porque nadie les enseñó a crear ese tipo de intimidad. Nos enseñaron a complacer, a rendir, a funcionar dentro de una pareja, pero no a habitarla de verdad. Un hombre maduro, por más fuerte o seguro que parezca, necesita ese refugio tanto como tú. Lo que pasa es que rara vez lo pide, porque toda su vida le enseñaron que la vulnerabilidad es debilidad, y sin embargo es ahí, justo en esa vulnerabilidad, donde florece el amor más profundo. Cuando él siente que puede mostrarte su miedo, su cansancio, su duda, y tú lo sostienes sin intentar arreglarlo, sin juzgarlo, sin rescatarlo, se produce algo mágico. Confía, y donde hay confianza hay deseo. Te voy a contar algo que vi tantas veces en mi consulta que ya podría escribir un libro. Llega una pareja y ella dice: ya no hablamos como antes. Él, incómodo, mira al suelo y dice: yo no sé qué decir. Todo lo que digo parece estar mal. No es que ya no haya amor, es que perdieron la seguridad emocional. Se sienten evaluados el uno por el otro, como si cualquier palabra pudiera ser usada en su contra. Y cuando eso pasa, el cuerpo se defiende. El deseo se congela, porque el placer no puede coexistir con el miedo. Entonces, el primer paso para recuperar esa conexión es hacer de la relación un espacio seguro otra vez. Y eso, mi amor, no se logra hablar
hablando más, sino escuchando mejor. La mayoría escucha para responder, no para entender. Pero cuando escuchas de verdad, con el corazón, no con el ego, el otro lo siente. No necesitas tener respuestas, solo presencia. Puedes decirle, no sé qué decirte, pero estoy aquí. Esa frase tan simple puede desarmar años de distancia. Y algo más, no uses su vulnerabilidad como arma. Si él te confía algo y luego lo sacas en una discusión, lo perderás. Porque cuando un hombre siente que su intimidad no está a salvo contigo, se cierra. No porque no te ame, sino porque se protege. La confianza no se impone, se gana día a día con consistencia. Y, al revés, tú también necesitas ese refugio. Necesitas sentir que puedes mostrarte tal cual eres. Hermosa, cansada, imperfecta, emocional, y que él te va a mirar igual, no porque te idealiza, sino porque te ve de verdad. Esa reciprocidad, ese te veo en tu luz y en tu sombra y te elijo igual, es lo que mantiene viva la pasión cuando todo lo demás se apaga. Déjame contarte la historia de Paula y Ernesto. Ella tenía 48 años, él 56. Llevaban casi 3 décadas juntos. Pero los últimos años habían sido un desierto emocional. No discutían, pero tampoco se hablaban de verdad. Hasta que un día, en terapia, Paula se quebró. Dijo, entre lágrimas, siento que duermo al lado de un extraño. Ernesto la miró en silencio durante un largo rato y luego dijo algo que nunca había dicho. Yo también tengo miedo. Miedo de que ya no me necesites. Miedo de no ser suficiente. Ese día no se resolvió todo, pero pasó algo más poderoso. Se encontraron en la fragilidad, no en la perfección, en la verdad, no en el papel que cada uno interpretaba. Y desde ahí empezaron de nuevo, no con promesas ni grandes gestos, sino con pequeños actos de presencia. Desayunar juntos sin pantallas, mirarse sin hablar, tocarse sin buscar sexo, solo contacto. Meses después me contaron que la pasión había vuelto, pero diferente. Más suave, más profunda, más consciente. Eso es el refugio emocional, mi amor. Un lugar donde el alma puede descansar, donde el silencio no incomoda, donde no hay que fingir, donde el otro se siente libre de ser. Y cuando una relación llega a ese nivel de confianza, la conexión erótica se multiplica, porque el cuerpo solo se entrega de verdad cuando el corazón se siente a salvo. Y aquí quiero decirte algo importante. El refugio emocional no se construye en los momentos fáciles, sino en los difíciles. En cómo reaccionas cuando algo duele, cuando hay una herida, cuando el otro falla. Ahí es donde demuestras si tu amor es seguro o condicional. Puedes decirle, esto me dolió, pero quiero entenderte. Esa frase abre puertas que años de discusiones no logran abrir. Y por favor, recuerda esto. El amor maduro no se trata de no tener conflictos, sino de tener la capacidad de repararlos, de mirar al otro y decir, sé que te herí, quiero hacerlo mejor. No hay nada más erótico que la humildad. Un hombre que pide perdón, una mujer que escucha, 2 personas que eligen seguir aprendiendo. Esa vulnerabilidad compartida es la base de toda intimidad verdadera. No te equivoques. El sexo sin refugio puede ser intenso, pero nunca profundo. Puede calmar la piel, pero no el alma. En cambio, cuando hay refugio, cada encuentro físico se convierte en una extensión del vínculo emocional. No hacen el amor por costumbre, sino por conexión. Y esa diferencia lo cambia todo. Así que empieza por crear ese espacio, mi reina. No con palabras grandilocuentes, sino con gestos concretos. Menos juicio, más escucha, menos corrección, más comprensión, menos tienes que cambiar, más quiero entenderte. Porque cuando él sienta que puede ser él mismo contigo, se abrirá. Y cuando se abra, el deseo regresará inevitablemente. En la próxima parte voy a contarte cómo mantener ese refugio incluso en medio de los conflictos, cómo transformar las discusiones en oportunidades de conexión en lugar de heridas que los separen. Porque el amor, cuando se vive desde la conciencia, no busca evitar el dolor, sino atravesarlo juntos. Y cuando una pareja aprende a hacerlo, el deseo deja de ser algo que se apaga y se convierte en algo que madura, igual que el vino bueno, más profundo, más rico y más real con el paso del tiempo. Mi reina, hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas saben manejar.
los conflictos dentro del amor maduro, porque aunque nadie lo diga, las discusiones, las diferencias y los desencuentros no son el fin de una relación. Son la prueba más clara de que todavía hay vínculo, de que todavía importa. Lo peligroso no es discutir, lo peligroso es dejar de hacerlo. Es cuando ya no hay energía, cuando el silencio se vuelve indiferencia, cuando uno de los dos se cansa de intentar. Pero si hay emoción, si todavía hay reacción, hay camino. Solo que hay que aprender a recorrerlo de otra manera. El conflicto, bien manejado, puede ser una puerta al entendimiento más profundo. Pero la mayoría no sabe abrir esa puerta porque aprendimos a discutir para ganar, no para comprender. Y, mi amor, cuando intentas ganar dentro de una pareja, ya perdiste. Porque cada vez que uno vence, los dos se desgastan. Un amor consciente no busca tener razón, busca tener paz. Y la paz no llega cuando el otro se rinde, llega cuando los dos se sienten escuchados. Déjame contarte algo que vi una y otra vez en mi consulta. Parejas que llevan 20, 30 años juntas, discutiendo por lo mismo una y otra vez. Las palabras cambian, los tonos suben o bajan, pero el fondo es el mismo. No se están peleando por los platos sin lavar o por quién olvidó pagar una factura. Se están peleando por sentirse invisibles, no valorados, no elegidos. Porque debajo de toda discusión hay una emoción no atendida, siempre. Detrás de un "me ignoras" hay un "necesito que me mires". Detrás de un "siempre haces lo que quieres" hay un "quiero sentir que cuento". Y si no aprenden a ver esa emoción oculta, seguirán repitiendo el mismo baile una y otra vez. Por eso, mi reina, quiero que la próxima vez que discutas con tu pareja, cambies el enfoque. No le digas lo que hizo mal, dile lo que sentiste. No ataques con "tú nunca" o "tú siempre". Habla desde ti. Cuando pasa esto, me siento así. Ese pequeño cambio lo transforma todo, porque en lugar de ponerlo a la defensiva, lo invitas a acercarse. Un hombre maduro no responde bien a la crítica, pero sí a la vulnerabilidad. Si lo enfrentas, se cierra. Si te abres, se acerca. Y algo más, no intentes resolver todo en el calor del momento. Cuando ambos están heridos, el cuerpo está en modo defensa. La adrenalina y el cortisol nublan la razón. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. A veces lo más sabio es hacer una pausa. Respira, aléjate unos minutos, deja que la emoción se asiente. Y cuando vuelvas, no vuelvas para tener razón, vuelve para reconectar. Pregunta, ¿podemos hablar sin pelear? O quiero entenderte, ¿me ayudas a hacerlo? ¿No imaginas lo poderoso que puede ser un tono suave después de una tormenta? Y te voy a decir algo que tal vez nunca nadie te dijo. El conflicto es una forma de intimidad. Sí, como lo oyes, porque solo te peleas con quien te importa. Y cuando aprenden a discutir sin destruirse, la relación crece, se fortalece. Es como un músculo, se rompe un poco para volver a crecer más fuerte. Pero para eso necesitas una regla sagrada. En una discusión, el respeto es intocable. Puedes estar molesta, puedes no estar de acuerdo, pero nunca humilles, nunca ataques donde duele, porque las palabras, una vez dichas, no se olvidan, se clavan, y el deseo no sobrevive donde hay resentimiento. Déjame contarte la historia de Ana y Miguel. Ella tenía 50, él 59. Llevaban años en una dinámica de reproches silenciosos. Ella se sentía sola, él se sentía criticado, hasta que una noche, en plena discusión, ella se detuvo. Me contó después. Lo miré y pensé, si sigo hablando, lo pierdo. En lugar de gritar, se acercó y le dijo, no quiero tener razón, quiero volver a sentirte cerca. Y él, que nunca lloraba, se quebró. Me dijo en consulta, fue la primera vez en años que sentí que ella me veía, no que me evaluaba. Esa frase, esa pausa, cambió toda su relación. Aprendieron que a veces el conflicto no pide soluciones, sino ternura. Y quiero que entiendas esto, la ternura no es debilidad, es fuerza emocional pura, es poder decir lo que duele sin destruir, es acercarte incluso cuando tienes razones para alejarte. El amor maduro no se demuestra con pasión desbordada, sino con la capacidad de volver a elegir al otro incluso en medio del caos. Y hay algo más profundo todavía. Las discusiones son espejos. Nos muestran lo que todavía no hemos sanado.
cada vez que tu pareja te irrita, te está mostrando una parte de ti que necesita atención. No digo que justifiques todo lo que hace, pero sí que observes qué te activa. ¿Es realmente lo que dijo o lo que tú interpretaste desde tus heridas? Porque a veces no estás discutiendo con él, estás discutiendo con todos los fantasmas de tu pasado que él sin querer despierta. Y cuando reconoces eso, la discusión deja de ser una guerra y se convierte en un espejo de crecimiento. Entonces, mi reina, la próxima vez que sientas que el conflicto está por estallar, haz esto. Detente un momento, respira, pregúntate, ¿qué estoy queriendo defender? ¿Qué parte de mí necesita ser vista ahora? Y luego desde esa conciencia habla. Desde la verdad, no desde el impulso. Desde la necesidad, no desde la culpa. Verás cómo todo cambia. Y por favor, aprende a reparar. Todos cometemos errores. Todos decimos cosas que no queríamos decir. Pero lo que marca la diferencia es lo que haces después. Si te equivocaste, dilo. Me pasé, no debí hablarte así. No esperes a que él lo haga primero. Los hombres maduros valoran enormemente a una mujer que puede reconocer sus fallos sin perder dignidad. Eso genera respeto y el respeto es el cimiento del deseo. Y cuando sea él quien falle, enséñale cómo se repara. No lo castigues con silencio eterno, no le cierres el cuerpo. Dile, necesito que me mires y me digas que entiendes cómo me sentí. A veces no hace falta un gran discurso, solo presencia, solo reconocimiento, porque lo que más duele no es el error, es la falta de empatía después. El amor maduro no es perfecto, es resiliente, y la resiliencia se construye con humildad, con escucha y con ternura. Cuando logras discutir sin destruir, cuando puedes pedir perdón sin orgullo, cuando puedes volver a tomar su mano después de una tormenta, estás viviendo el amor en su forma más evolucionada. Así que, mi reina, la próxima vez que un conflicto aparezca, no te asustes. Respíralo. Míralo como una oportunidad. Porque cada discusión bien manejada es una puerta que se abre a una conexión más profunda. A veces, después de una buena pelea sanada con amor, la pasión renace, no porque olvidaron el dolor, sino porque aprendieron a mirarse a través de él. En la próxima parte te voy a mostrar cómo, una vez que aprenden a reparar, pueden usar esas mismas herramientas para construir una conexión espiritual y erótica más sólida que nunca. Porque cuando el cuerpo y el alma se reconcilian después de la tormenta, el deseo se vuelve algo sagrado. No un fuego que quema, sino un calor que sostiene. Mi reina, si entendiste que una relación madura no se destruye con los conflictos, sino que se fortalece a través de ellos, ahora estás lista para dar el paso más hermoso y más desafiante. Convertir ese amor terrenal en una conexión espiritual y erótica profunda. Porque sí, aunque muchas personas lo olvidan, el erotismo y la espiritualidad no están en extremos opuestos, son la misma energía expresada en distintos niveles. Y cuando logras unirlos, el amor deja de ser necesidad y se convierte en expansión. El amor maduro no busca completarse en el otro, sino encontrarse en él. No pide que el otro te salve, sino que te acompañe mientras tú floreces. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de relacionarte desde la carencia y empiezas a hacerlo desde la abundancia interior, el deseo se transforma. Ya no es deseo de poseer, es deseo de compartir. Ya no es impulso, es elección. Un hombre maduro, cuando se encuentra con una mujer que vibra desde ese lugar, la reconoce enseguida. No por lo que dice, sino por lo que transmite. Ella no lo necesita, lo elige, no lo presiona, lo inspira, no lo arrastra, lo invita. Y él, que quizás ha pasado años sintiendo que debía sostenerlo todo, encuentra en ella algo que le devuelve la calma, una presencia serena, magnética, libre. Y aquí está la verdad más hermosa. El cuerpo, cuando se encuentra con un alma libre, se abre. La energía sexual no es solo placer físico, es vida en movimiento. Es la expresión más pura del sí a la existencia. Pero para poder compartir esa energía con otro, primero tienes que sentirla dentro de ti. Por eso siempre insisto en que el despertar del deseo no empieza en la cama, empieza en la conciencia.
Te lo explico así. Cada vez que te conectas con algo que te emociona, un aroma, una canción, una sensación, estás despertando tu energía vital. Y esa energía es la misma que usas en el amor. Si la reprimes en tu vida cotidiana, también se apaga en tu intimidad. Por eso, una mujer que vive con entusiasmo, que ríe, que crea, que se conmueve, es una mujer erótica en su esencia, porque la sensualidad no se aprende, se recuerda. Un día una paciente me dijo algo que nunca olvidé. Nilda, creo que mi deseo murió. Le pregunté, ¿qué cosas te hacen sentir viva? Se quedó callada. No supo qué responder. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros que se había olvidado de sí. Así que no hablamos de sexo, hablamos de vida. Le pedí que volviera a cocinar solo para ella, que caminara descalza, que escuchara música sin hacer nada más. Y poco a poco empezó a sentir. A los 3 meses me dijo, no sé qué pasó, pero ahora mi marido no puede dejar de mirarme. Lo que había pasado era simple. Ella había vuelto a sí misma. Y cuando una mujer regresa a su centro, el mundo entero la nota. Esa es la energía de la conexión espiritual. Estar tan alineada contigo que el otro se siente inspirado, no exigido. No lo empujas, lo atraes, no lo buscas, lo invitas. Es un magnetismo silencioso, el que se siente sin entender por qué. Y lo más fascinante, mi amor, es que cuando esa conexión se traslada al cuerpo, el placer cambia de dimensión. El sexo deja de ser una descarga y se convierte en una expansión. Hay momentos en los que no hace falta movimiento ni palabras, solo respiración, piel, presencia. En esos momentos 2 personas pueden sentir que el tiempo desaparece, que no son 2 cuerpos, sino una sola energía que fluye entre ambos. Esto no es poesía, es ciencia. Cuando 2 personas están en un encuentro íntimo consciente, sus cerebros se sincronizan. Las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, la respiración, todo entra en armonía. Es una forma de meditación compartida. Por eso, los encuentros eróticos más profundos no son los más técnicos, sino los más lentos, los más presentes, los más honestos. Y quiero que recuerdes algo: la espiritualidad no está reñida con el deseo. El deseo es una oración del cuerpo. Es la forma que tiene la vida de decirte: estoy aquí, estoy viva, quiero experimentar. Pero durante años nos enseñaron a separar el alma del cuerpo, lo sagrado de lo carnal, y eso rompió el equilibrio. Lo femenino tiene el poder de unirlos. Cuando una mujer honra su cuerpo sin culpa, cuando ve el placer como algo sagrado y no como algo vergonzoso, se convierte en un canal de vida. Y el hombre maduro, cuando se encuentra con esa energía, se transforma. Él también empieza a conectar con su espiritualidad. Deja de ver el sexo como rendimiento y empieza a sentirlo como comunión. Su ego baja, su presencia aumenta y entonces puede entregarse por completo. En ese espacio, el placer no es solo físico, es emocional, energético, incluso curativo. Ambos se alimentan mutuamente, se limpian, se renuevan. Déjame contarte algo que vi una vez. Una pareja que había atravesado una crisis profunda, infidelidades, silencios, culpas, vino a verme. No querían separarse, pero tampoco sabían cómo reconectarse. Les enseñé algo simple: respirar juntos, solo eso. Cada noche, antes de dormir, 5 minutos de respiración sincronizada, sin hablar, sin tocarse, solo sentir el aire entrar y salir. A las 3 semanas, él me dijo: es como si la volviera a conocer. Siento su calma, su presencia, y ella me dijo: es la primera vez que lo siento de verdad. No habían vuelto al pasado, habían creado algo nuevo. Esa es la alquimia del amor consciente, no restaurar lo viejo, sino nacer de nuevo juntos. El deseo que nace desde ahí no se desgasta, se profundiza. Ya no depende del cuerpo, sino de la energía. No se apaga con la edad, porque el alma no envejece. Por eso, mi reina, quiero que empieces a ver tu relación como un templo, no como una batalla. Un templo donde cada mirada, cada palabra y cada caricia son ofrendas. No tienes que hacerlo perfecto, solo hacerlo presente.
Si un día hay distancia, acércate sin miedo. Si hay cansancio, toca sin exigencia. Si hay silencio, quédate, porque la presencia constante, incluso en los días grises, es lo que construye el verdadero amor sagrado. Y si estás sola ahora, no importa. Este trabajo empieza contigo. No necesitas una pareja para sentir esta conexión. Puedes crearla contigo misma, en tu respiración, en tu cuerpo, en tu placer. Porque la mujer que se siente completa por dentro no busca desesperadamente afuera. Ama desde la libertad, no desde la necesidad. En la próxima parte te voy a mostrar cómo integrar todo esto en tu vida diaria. Cómo convertir esta energía, esta nueva conciencia en una práctica constante. Porque el amor consciente no es un momento, es una forma de vivir. Y cuando aprendes a vivir desde ese estado, no solo transformas tus relaciones, transformas tu destino. Mi reina, llegamos al final de este camino y quiero que te tomes un momento para respirar profundamente, porque lo que estás a punto de entender no es un cierre, sino un renacimiento. Todo lo que hemos recorrido, el deseo, la conexión, la vulnerabilidad, la presencia, la espiritualidad, converge en una sola verdad. El amor consciente no es un destino, es una forma de vivir, es un compromiso con la autenticidad, con el alma, con la vida misma. Cuando una mujer se transforma desde adentro, no solo cambia su relación, cambia su energía, su manera de caminar por el mundo, la forma en que los demás la perciben. Deja de buscar amor para empezar a irradiarlo. Y esa es la esencia de lo femenino en su expresión más elevada. La capacidad de inspirar sin imponer, de sanar sin controlar, de amar sin perderse. A esta altura de la vida, mi amor, ya no se trata de buscar cuentos de hadas. Se trata de construir realidades profundas. Ya no se trata de la intensidad pasajera de los primeros meses, sino de la profundidad que nace cuando dos personas deciden mirarse con honestidad, incluso cuando duela. El amor maduro no huye de las sombras, las atraviesa con ternura, porque sabe que detrás de cada herida hay una oportunidad de conocerse más. Un hombre maduro no busca una mujer perfecta, busca una mujer real, una que sepa quién es, que no tema mostrar su luz y su oscuridad, que pueda decir necesito un abrazo, sin sentir debilidad, y que también sepa quedarse en silencio cuando el otro lo necesita. Y tú, mi reina, has estado aprendiendo justamente eso, a habitarte, a reconocerte, a honrarte. Y quiero que te lo grabes. Cuando una mujer está en paz consigo misma, el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín. El hombre que la acompaña no es un salvador ni un rival, es un espejo, un compañero de viaje, un alma que camina a su lado. Juntos no se pertenecen, se eligen, no se controlan, se inspiran, no se atan, se sostienen. El amor consciente no busca evitar el dolor, sino aprender de él. No se trata de no discutir, sino de saber cómo volver. No de no fallar, sino de reparar. Y eso, mi amor, requiere valentía. Valentía para mirar de frente tus heridas, para asumir tus deseos sin culpa, para decir, aquí estoy, incluso cuando temes no ser suficiente. Pero déjame decirte algo, siempre lo eres. Has aprendido que el deseo no es solo físico, que el placer no se reduce al cuerpo, que el verdadero erotismo nace del alma. Has comprendido que la ternura puede ser más poderosa que la pasión, que el silencio puede ser más íntimo que las palabras, que la calma puede ser más intensa que el fuego. Eso, mi reina, es sabiduría encarnada. Es haber entendido que amar no es perderse en el otro, sino encontrarse a través de él. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque saberlo no es suficiente. El amor consciente no se aprende, se practica, se cultiva cada día en los pequeños gestos, en la forma en que te hablas, en la forma en que escuchas, en cómo eliges responder en lugar de reaccionar, en cómo eliges amar sin miedo. Empieza por ti. Levántate cada mañana y mírate con ternura. Reconoce tu fuerza, pero también tu suavidad. Cuida tu cuerpo no por estética, sino por gratitud. No esperes a que alguien más te haga sentir viva. Recuerda que tú eres la fuente. Cuanto más te nutres, más puedes dar. Cuanto más te amas, más libre eres para amar. Y si estás en pareja, lleva esta conciencia a tu relación. No busques cambiarlo, inspíralo. No le exijas que te lea la mente, háblale con el corazón. No midas cuánto da cada uno, agradece lo que hay.
Recuerda que el amor no es una transacción, es un flujo, y cuando fluye, sana todo lo que toca. Si estás sola, abraza ese espacio, no como una espera, sino como una oportunidad. La soledad puede ser un templo si la habitas con amor. Es el momento perfecto para conocerte sin distracciones, para limpiar las heridas, para prepararte para un amor que no te reste, sino que te potencie. Porque el amor que llegará será un reflejo del amor que ya construiste dentro de ti. Y aquí quiero dejarte una verdad que vale más que todo lo anterior. No hay amor más transformador que el que nace del respeto propio. Cuando aprendes a no traicionarte, a no mendigar, a no conformarte con menos de lo que mereces, el universo entero empieza a moverse a tu favor, porque la vida siempre responde a la energía que emanas. Si emanas carencia, atraes vacío. Si emanas plenitud, atraes abundancia. Mi reina, el amor maduro, el amor consciente, no es una historia de dependencia, sino de expansión. No se trata de llenar huecos, sino de compartir plenitudes. No se trata de encontrar tu otra mitad, sino de reconocer que ya eres completa. Y cuando dos seres completos se encuentran, no se necesitan, se celebran. Quiero que te lleves esto grabado en el alma. Tú eres el fuego, tú eres el centro, tú eres la raíz. Lo demás, el amor, el deseo, la conexión, son expresiones naturales de esa plenitud. Cuando aprendes a vivir desde ahí, dejas de temer la pérdida, porque entiendes que nada externo puede quitarte lo que ya eres. Y sí, mi amor, el deseo seguirá cambiando con los años. El cuerpo cambiará, la piel, las prioridades, pero si mantienes la conciencia viva, si sigues eligiendo el amor con intención, cada etapa será más profunda, más sabia, más intensa. Porque la pasión no muere, se transforma en devoción. Así que hoy cierra los ojos y repítelo conmigo. No necesito amor, soy amor. Y desde ese lugar elige cada día, con calma, con coraje, con ternura, vivir como la mujer que ya eres, libre, consciente y completamente viva. Porque cuando una mujer despierta, el mundo entero cambia. Y tú, mi reina, acabas de despertar.